lo conocemos. Andrés, entonces hay un aplauso para Andrés ahí, para entrar. Así que le damos gracias a Dios por Andrés y le pedimos al Señor que lo use para hablarnos acerca de lo que Él tiene para cada uno de nosotros el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya a la pulpa, yo lo invito a lo que quiera. ¿Cómo están? Qué alegría poder verlos ya sin este plástico que teníamos antes aquí. Yo creo que esta es una de mis charlas más vivenciales. Y es tengo 4 años esperando que pasara esto. Y hace poco pasó, hace 2 meses. Y para los que no saben, hace 2 meses operaron a Joe después de 12 años de que no se quería operar. ¿Ok? Y muchas veces, muchísimas veces, he dicho este versículo, pero nunca, siempre lo parafraseo. Y ahora estaba sentado ahí y dije, voy a volver a decirlo, pero nunca he dicho cuál es. Y ese es 2 Corintios 12:9, que dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Siempre se los digo, ser débil fuera de la iglesia es ser cobarde, ¿verdad? Tal vez muy en hombres, el hombre no puede ser débil, ¿verdad? Siempre tiene que ser el macho, tiene que siempre ser el alfa. Pero realmente me he dado cuenta que entre más débil puede ser uno, más vulnerable, pero en el Señor siempre uno se fortalece y uno se pasa de la gracia de Él para que las cosas sucedan. Y se lo digo porque esa es parte de la introducción, y esta tal vez va a ser mi introducción un poco más larga, pero no quiero que se pierda en detalle de todo lo que hizo el Señor en ese testimonio que pasó. Y como les acabo de comentar, pues, hace 2 meses operaron a Joe de un fibroma que tenía, de un fibroma en el útero. Yo cuando me casé con ella, nosotros sabíamos que existía eso, pero siempre, vamos a ver, Jolene siempre pensó, ¿verdad? Y pasa, que el Señor le iba a sanar, ¿verdad? Y que íbamos a llegar un momento al del ginecólogo y esa pelota no iba a existir. Yo tengo asistiendo a un estudio de Biblia poco más de 6, 7 años, todos los martes. Y ahí el Señor me presentó a varias personas, y una de esas personas fue un doctor. Él no sabía nada de eso, pero cuando yo me caso con Joe, la empecé a poner en oración ahí, casi todos los martes o cada vez que quería, ¿verdad? Para que el Señor la sanara, o para que el Señor tomara control de eso y que tuviera como una convicción para que ella se pudiera operar. Hace 2 años, antes de pandemia, estábamos en estudio de Biblia, terminó, comimos y empecé a hablar con un amigo, con Chino, y le estaba contando que esto me estaba cargando mucho, que Jolene tenía anemia, perdía mucha sangre en los periodos, que los periodos le duraban 15, 22 días, y que eso estaba complicando nuestra vida. Era muy complejo. Siempre teníamos que calcular bien las fechas, cuánto le duraba, cuánto le venía, cuánto duraba en recuperarse. Y el matrimonio empezó a caminar con esto y había cierta tensión. Nunca se podía disfrutar completamente. Comentándole a Chino, el doctor simplemente dijo: llévela al consultorio, yo les voy a ayudar a quitar esa piedra. Y hace poco, antes de pandemia, mi esposa dio una charla que decía: ¿quién moverá la piedra? Y estaba basada en esto que nos habían dicho. Ese martes me fui corriendo, agarré el carro, fui rápido a la casa, llegué desde Jolene, y Jolene no le gustó mucho. Estaba nerviosa, ya siempre ha querido evitar esa operación, porque anteriormente todos los doctores le decían: lo más fácil es quitar el útero y seguir adelante. Y
para nosotros era complicado porque yo sé que hay adopción, hay un montón de cosas, pero queríamos tener un hijo y esa es nuestra convicción. Hace 2 años no se pudo hacer, no se vino, bueno, no se tomó una decisión. Eso me cargaba muchísimo. Tuvimos varios problemas. Ronald al principio con Fito siempre me acuerparon, me ayudaban, esté tranquilo. Pasa pandemia, pero la situación de Jolene venía un poco peor, o bastante peor. Y en la charla pasada les decía que estaba con mucho miedo y nervios, y no estoy diciendo que era culpa de eso, tal vez yo no sabía controlarlo, pero sí tenía como, ¿verdad? Este sentimiento de que en una de esas, yo sé que tal vez no, pero ver a mi esposa, yo le decía a ella que es como agarrar un bocho, ¿verdad? Y que ella jalara un tráiler, era muy complicado la vida de ella con eso, una anemia constante que no la dejaba vivir. Es como que usted siempre ande descargado de pilas. No tomamos la decisión en ese momento, empezó a molestar, y yo ya venía muy cargado. Un día un sábado de hombres, hablé de hecho no hablé, fue que me atajaron Ronald y Fito. Y me dice que empieza a presionar a doña Vilma, y quiero contarles, ¿verdad? A mi suegra, ¿verdad? Que empujemos los dos juntos para que Jolene tome la decisión. Doña Vilma fue a un ginecólogo X, no recuerdo bien, y el día Costa Rica, Canadá, Jolene tuvo una cita a las 7:30 de la noche y volvió a la casa, y lo que me dijo fue, el doctor me dijo que lo que yo tengo es un embarazo de 5 meses allá adentro, en fibromas. Ha sido lo más difícil que nos han dicho, pero era la realidad. Ese día ganó la Cele, pero igual en la casa había mucha tristeza. Había que tomar una decisión, y esa decisión conllevaba un riesgo, y ese riesgo no se quería tomar, y ya tenía como una cierta vergüenza de volver a hablar con el doctor y tal. Nos volvimos a hablar, me llamó lunes o martes, el viernes estábamos en el consultorio de él, nos dijo que sí, efectivamente Jolene tenía unos fibromas, no solamente uno, sino que tenía 2 o 3 más, y que había que trabajar en esto, o sea, había que quitarlos. El doctor nos explicó, y estábamos otra vez con el mismo gigante que nos seguía atormentando. Él nos dijo que había un riesgo de perder el útero, pero que él iba a entrar siempre y cuando, ¿verdad?, que lo operaran y a rescatarlo, pero que nosotros teníamos que tomar una decisión. Eso fue antes de Semana Santa, eso fue viernes antes de Semana Santa. Nos fuimos a Semana Santa, nos dijo, les hablo, ¿verdad? Nos hablamos después de Semana Santa. El doctor no sabía que tal vez nosotros no teníamos la plata completa para poder pagar los honorarios de él, pero él los regaló, él los puso ahí a su servicio, no solo los de él, sino que los de su esposa. Bástate en mi gracia, que yo sé cuál es tu debilidad y yo me voy a hacer fuerte ahí. ¿Ok? Por eso siempre lo digo, y quería contarlo completo, porque el doctor no sabía, pero Dios sí sabía, y llegó y me movió hasta ese punto. Antes de todo esto, una vez le dije a Ronnie, sentado ahí en la mesa, ahí hablando
Le dije, Ronnie, yo no sé, yo veo que todo el mundo prospera, que tiene trabajo, que se sana, que queden embarazadas. Man, nosotros no pasa nada. Estoy como estancado. Y el Señor empieza a mover todo esto, todo esto, todo esto. Y nos vamos para Semana Santa. Vinimos aquí, oraron, lloramos mucho. Yulín y yo empezamos a tomar oración. Nos unimos más que nunca, nos unimos más como un equipo que nunca antes. Y se los puedo garantizar, nunca antes nos habíamos puesto tan de acuerdo en las cosas. Llegó el lunes, después de Semana Santa, le dijimos al doctor, doctor, nosotros ya entregamos el útero, entregamos el fibroma, entremos a hacer la voluntad del Señor y estamos orando por lo que el Señor quiera hacer. Perfecto, Andresito, te veo el miércoles. Te veo el miércoles para el posoperatorio, ¿verdad? No, el poso es después, antes del operatorio. Bueno, ustedes entenderán. Y el miércoles nos dijo, bueno, hay un seguro en la clínica bíblica. Escuchen esto, ¿verdad? Hay un seguro en la clínica bíblica que si ustedes lo toman, hay como un 20 o un 30% de descuento en los costos hospitalarios. Hay un 20%, 30% menos. El Señor se seguía glorificando en la debilidad nuestra. Tienen que cubrir unos costos del anestesiólogo. Cuesta $650, pero yo ya hablé con el anestesiólogo, es amigo mío, y se los va a regalar. Venimos caminando una sucesión de milagros que usted dice, que yo he visto que le pasa a la gente, que yo digo, uy, qué chido está que me pase eso a mí, pero ahora me estaba pasando a mí y a mi esposa. ¿Ok? Este tema de la operación de Yolín, después de 12 años, 10 años, no sé, se resolvió en 22 días. Desde el día que hablamos con el doctor, nos vio por primera vez, fuimos por segunda vez a que preparara lo de la operación, y el viernes estábamos en sala. Yo no sé por qué yo soy tan puntual, no tengo idea por qué. O sea, si a mí me dicen a las 12, yo estoy a las 11:45, y a Yolín dicen, la van a operar a las 12. Bueno, ok, está bien, había que estar antes ¿verdad? Para todo esto de la operación. Pero eran las 12 y llegó la enfermera, o nos dijeron antes, no recuerdo bien, no, es a las 12:30. Y yo, ay, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Seguro hackearon algo, ¿verdad? Como estaban con esa hora los hackeos. Y empiezas a... Es cierto, no se burlen, es cierto, no, mentira. Y se la llevaron a las 12:30. Se la llevaron a las 12:30 y empezamos en la sala, empezamos a esperar. El doctor me ha dicho que eran 2 horas. Y yo dije, hey, son 2 horas puntuales. Y aparte que solo pagamos 2 horas de la sala, y a las 2 horas la echan. Qué baboso, ¿verdad? Empezamos a caminar sobre ese milagro. Lo entregamos todo en realidad. Y yo creo que al principio no, yo siempre le dije a Yolín, yo anhelo más que cualquier cosa es verte bien y que estés bien. Ya no quiero verte así, y siempre le he dicho que para mí la prioridad número 1 es su salud y es su vida. Aunque tenemos problemas como todos, pero cuando uno encuentra ese amor de la vida de uno, uno sabe qué es lo que uno necesita. Y yo, antes de amar cualquier hijo, la amo completamente a ella. Pasaron las 2 horas. Y el doctor no salía. ¿Ah? Yo empecé a dudar. No quería que mi suegra me viera. Me la llevé para adentro, para la sala, ahí en la clínica Biblia, en el cuarto donde estaba Yolín. Se quedó ahí, le puse la televisión, y yo me fui para afuera y empecé a adorar y a cantar. Pero yo decía, seguramente el doctor no sale porque Yolín se murió, y como él es amigo mío, no sabe cómo decirme. Por media hora, 20 minutos, tal vez un pensamiento tonto o muy baboso,
Pero eso fue lo que me pasó. Estaba caminando en un milagro completo y me caí. Y hay un personaje en la Biblia que había una tormenta completa, vio a Jesús, se tiró de la barca y empezó a caminar. Empezó a caminar sobre el agua. Y cuando vio su entorno, se cayó. Y Jesús le tendió la mano. Por eso a esta charla le puse caminando sobre el agua. Voy a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la vida. Te doy gracias porque estamos aquí, Señor. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Yo te pido, Señor, que te muevas con poder, que nos empoderes, que me empoderes, Señor, que quites todo lo que mi naturaleza pueda tener o quiera decir, y que solamente sea tu Espíritu Santo hablando. Alista nuestros corazones para tu palabra, realmente, señores, es lo que tú me pusiste. Y que dé fruto, abundante fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La introducción fue muy larga, la charla es cortita. Le pido por favor que no va a durar mucho, son 30 minutos. Y si su mente se está yendo a algún otro lado, tráigala de vuelta. Piense lo que está pensando, por favor. Si no es algo de la charla, tráigase, vuelva de nuevo, ¿verdad? Porque eso nos pasa. A veces nos ponemos a pensar que vamos a comer. ¿Okay? Y la charla de hoy está basada en Mateo 14, del 22 al 32. Y dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Él venía a hacer venían de hacer el milagro de la multiplicación, ¿verdad? De comida. Entonces ellos venían sobre esa misma línea. Él les dice: adelántese mientras voy a despedir a la multitud. Ellos estaban sirviendo, habían visto un milagro impresionante. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: sálvame, Señor. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando se subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Basados en este versículo vamos a aprender 3 verdades de cómo Dios siempre está en medio de nuestras tormentas. Y la verdad número 1 es: Jesús siempre la calma en medio de nuestra tormenta. Volvemos al versículo base y vean que dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, se metieron en una tormenta. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Yo me puse a investigar sobre este lago. Bueno, el mar de Galilea no es el laguito de la sabana, ¿verdad? Si tiene una profundidad bien grande, tiene 52 metros. Si lo buscan en Google, está rodeado, está rodeado, digamos, es como un hueco ahí. Y entonces
ahí se crean unas tormentas, los vientos son demasiado fuertes por los vórtices que se arman. Si quieren ver videos de tormentas, pónganlo en YouTube, son chivísimas. Bueno, no son tan chivas, pero se da uno realmente que se vuelve feo el ambiente ahí cuando hay tormenta. En Reina Valera de 1960, el verso 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche. En esta versión que leímos dice que fue en la madrugada. En los tiempos de Jesús, los judíos habían adoptado la división romana, que eran 4 vigilias para la noche. La primera vigilia era de 6 de la noche a 9, la segunda era de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta era de 3 a 6. Entonces el Señor no llegó a la primera, ni los vio cuando estaba remando, ni los vio cuando estaban, ¿verdad? Se les estaba metiendo el agua. Llegó cuando Él quiso, pero llegó en la cuarta vigilia, llegó tarde, para ellos tal vez. Algo que me saltó en este versículo es que es bien interesante. Los discípulos estaban sirviendo al Señor, estaban dentro de la voluntad del Señor, hacían caso. De hecho, venían de ver la multiplicación de los panes, venían sirviendo con Él, y Él les dijo: adelante, se monten en el barco y se van. Ellos estaban siendo obedientes al Señor, y aún así quedaron en medio de una tormenta. Jesús en su soberanía sabía que iba a pasar esa tormenta. Nosotros vamos a tener aflicción, aun cuando servimos, aun cuando somos cristianos, aun cuando adoramos, o aun cuando creemos que somos, ¿verdad? Somos unos santicos. Ellos estaban trabajando con Jesús y les pasó esto. Y yo les voy a ser muy sincero, yo prefiero que me agarre una tormenta haciendo la voluntad de Dios a que me agarre una tormenta en la orilla de la playa con bronceador y un fresco tamarindo, sin hacer la voluntad de Él. Dice que Jesús estaba orando en el verso 23. Él subió a la montaña para orar a solas. El Evangelio de Marcos dice que los estaba viendo. Qué bonito eso. Él dice que los estaba viendo y estaba viendo cómo estaban ahí sufriendo. Romanos 8:34 dice: Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En la tormenta que usted está pasando, o en la que estamos pasando, el Señor lo está viendo. Y no solamente lo está viendo, sino que está intercediendo por nosotros. Él no está, ay, se está ahogando. No, Él está intercediendo por nosotros. Y Jesús viene siempre, en cualquier momento de nuestra vida, siempre está ahí. Pero tenemos que, ¿verdad?, creer que lo que Él promete, Él lo cumple. En Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. No se angustien, confíen en Dios y confíen en mí, dice Juan 14:1. Ahí siempre va a estar el Señor. No solo viendo, sino que intercediendo. Qué bonito, ¿verdad? Porque es muy bonito. Bueno, Mela está con intercesión, y ahí estaba Yoli metida. Con todo esto se tuvo que distanciar un poco, pero el poder de la intercesión es demasiado chuzo. Cuando sale el doctor, me dice: qué diferente que es entrar al quirófano cuando sé que hay mucha gente orando por esto. Es completamente diferente. Estaba medio complicado, pero el Señor hizo lo que tenía que hacer. Si nosotros intercedemos, qué chiva, ¿verdad? Pero imagínense Jesús intercediendo por cada una de nuestras peticiones. Es demasiado chuzo, es demasiado bonito. Punto número 2, segunda verdad. Dice: Jesús siempre nos ayuda a dar el paso de fe fuera del bote. ¿Ok? Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Okay? Yo me puse a leer como comentarios bíblicos. Hay gente que dice que Pedro lo que hizo fue retar a Jesús, ¿verdad?
y está en esa tensión. Al final, yo tengo como mi propia, y yo soy medio Pedro también. Entonces, yo me doy cuenta que Pedro era bien humano. Vea todo lo que, vea todos los actos que hizo Pedro. Al final, Pedro estuvo con Jesús, lo vio, ¿verdad? Le ayudó, vieron la multiplicación, caminó sobre el agua. Y al final, que llegó el guarda a llevarse a Jesús, le voló la oreja con la espada. O sea, era una obra muy impulsiva. Y yo he contado esto varias veces. Si no, ya, ¿verdad? Que no sea como el abuelo que cuenta la historia siempre y siempre y siempre. Y ya esa historia la contó. Así le digo a mi suegra siempre, cada vez que me dice, aquí vive el abogado. Yo ya me lo he dicho varias veces. Pero una vez nosotros, antes de hace 2 o 3 años, fuimos a Bethel. Yo no quería ir. No quería ir a Bethel. Yo estaba súper bravo. Súper bravo. ¿Verdad? Y pasamos a Napa Valley. Jolín se echó hizo una disgustación de vino. Yo no pude porque iba manejando. Y cuando llegamos a Bethel, cansado después de varias horas de manejar, Jolín estaba toda entusiasmada y yo estaba bien molesto. Y le dije al Señor en mi interior, ya estoy aquí. Yo no quiero estar aquí. Pero dígame si usted, o sea, confírmeme que usted, si usted quiere que yo esté aquí, que alguien le venga a hablar a Jolín. No había pasado 5 minutos y ya alguien le estaba hablando a Jolín. Y no solo hablando, como dándole la bienvenida, sino que orando por él, dándole una palabra. ¿Está fallando el micrófono, no? ¿No? Ok. Y entonces yo le dije ahí mismo, esa ahora es demasiado fácil. Esta iglesia es demasiado grande, es demasiado servidor. Ocupo que me pongas escarcha en las manos para comprobar que realmente estoy aquí. Mi esposa está testigo, me cubrió las manos con escarcha. Por eso no puedo juzgar a Pedro, a mí me ha pasado lo mismo. Todos tenemos que dar el paso de fe. Todos, absolutamente todos. Y a veces esa barca la podemos decir, no, fue en la tormenta. Pero a veces esa barca es una zona de confort. Es algo que no queremos dejar. Es algo que yo digo, no, así estoy demasiado bien, puedo vivir con esto. No, esa barca no siempre está en la tormenta, digamos. Jesús lo está invitando a usted a caminar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos diferentes, caminamos diferente, nos movemos diferente. Ya nosotros no podemos estar ahí en esa barca. Bueno, si estás en una situación, una tormenta, ¿verdad? Pero esa barca a veces puede ser una zona de confort. Esta iglesia es formadora. Vea, si usted no sabe usar una cámara, no importa, vaya, Mauro le ayuda. Pero ayúdenos a servir en cámaras. Si usted no sabe hacer sonido, no importa. Ronald, Emiliano, Fito, les puede ayudar a que aprendan a usar sonido. Nosotros estamos aquí porque, ¿verdad? Los charlistas, porque Ronald nos dijo, vengan, yo les enseño a dar charlas. Esta es una iglesia que nos ayuda, no solo espiritual, no solo nos aconsejan, es formadora de personas. Aquí estamos, o sea, viéndolo en el tema del servicio, esto no lo tengo aquí, pero en realidad sí, podemos ir un poco más allá y salir de nuestra zona de confort, de solo venir los sábados. No es obligado, por supuesto. Pero tal vez tenemos que dar el paso en fe, así ayuda a la comunidad, nos ayuda a todos y aprende una habilidad nueva que nunca pensó que iba a aprender. Y esa habilidad no sabe si le va a abrir puertas en algún momento, ¿verdad? Porque así pasa. A mí me gusta mucho la palabra transformación, no la palabra cambio. Porque usted cambia, pero puede volver atrás. La palabra transformación es diferente. Cuando usted se transforma, es como una oruga. La oruga puede ser mariposa, pero la mariposa no puede volver a ser oruga. Eso es lo que pasa en la vida de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Estamos siendo transformados, ¿verdad? Hacia Él, con Él. Y es difícil volver atrás. Y cuando estamos haciendo algo que tal vez no nos gusta, nos incomoda, ¿cierto? ¿O no? Así es. A mí me gusta mucho la palabra transformación. Te puedo orar ahorita para que el Señor transforme completamente nuestras mentes.
transforme nuestro vivir. Y que demos ese paso de transformación, no solamente el cambio. Ya cambió, pero puede volver atrás, mejor que se transforme. Y Efesios 4, ¿sí? 4 del 20 al 25, nos dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de verdad se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, lo cual está corrompida por deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Transformados. Cuando entré aquí, lo primero que escuchaba decir a Ronald es metanoia. Ay, ¿qué espíritu de metanoia? Y yo, es una palabra hebrea que significa una transformación espiritual. Y él oraba por él, por nosotros, y todavía sigue orando por nosotros por metanoia. Y eso es lo que yo ahora digo, en realidad es cierto. Nosotros ocupamos una transformación completa espiritual para no volver atrás. Es tonto lo que les voy a decir tal vez, pero es ahora que veo, es como, Yolín se operó, se recuperó, no sé, una semana después le dio COVID, salió del COVID y ahora está con una alergia que no puede ni siquiera abrir los ojos. La alergia no es una enfermedad que diga, hoy lo va a matar, pero es la cosa más incómoda del mundo. Estás jalando, le duele esto, le duelen los ojos, le duele la cabeza, no puede, no respira bien. Y está batallando con eso. Pero es porque quiere que esté igual. Es porque el enemigo quiere que ella esté igual, esté decaída, esté triste, esté en cama. Pero ya el milagro está hecho. Ya está el milagro hecho. Oren cuando puedan por mi esposa, para verla recuperada, verla con vigor. Y esto es en serio. A mucha gente le he dicho, después de esta operación, siento que me volví a casar. Siento que me volví a casar. Porque por primera vez voy a poder disfrutar a mi esposa como normal, sin que la vida de ella esté jalando, ¿verdad?, ese camión con anemia y tal. Y me llena demasiada ilusión. Obviamente necesito yo también transformar un montón de cosas de mi vida para ser un mejor esposo, para tener un poco más de paciencia, para poder ser mejor para ella. Pero estoy seguro que mi matrimonio va a dar un cambio al frente, porque estuvimos en un milagro, donde el Señor se glorificó en nuestras debilidades. Algo que se me quedó por afuera es que es un tema, ¿verdad? Tal vez no quedar embarazada, tal vez sí, tal vez no. Pero en ese momento no teníamos hagamos el proceso. Ahora sí, y eso era una debilidad de mi esposa y una inseguridad, pero el Señor se fortaleció en eso. Por eso siempre lo digo y es demasiado bonito, ¿verdad? Es bonito ver cómo el Señor se mueve en las debilidades de nosotros. Tercer punto, nuestro enfoque debe estar en Jesús y no en la duda. Ahí estaba yo en sala de espera, ¿verdad?, caminando en la gracia del Señor. Yo me ponía a caminar, qué bonito, ¿verdad? Es igual que Pedro, iba caminando, no sabemos cuántos pasos dio. Pero por 5, 10, 15 minutos que se pudo haber atrasado. Y no se atrasó, simplemente es que estaba trabajando, ¿verdad? Yo no quería pagar más de sala. Mi fe cayó. Mi fe cayó y me hundí. El Señor rescató, me levantó y seguimos. El doctor ya salió, me dijo, Andresito, vení. Me enseñó lo que había pasado, la operación completa, y fue completamente un éxito. Les voy a contar algo. A Yolín la pasan a sala, nos quedamos ya en el cuartito ahí esperando. Ya ella estaba despierta y los doctores son impresionantes, pero hay alguien que es bien impresionante y tiene demasiada ocasión, que son las enfermeras, ¿verdad?
esas se comen lo más feo. A veces, ¿verdad? Limpiar, recoger, ayudar a la paciente. Yo nunca vi una con mala cara en ese día. Estaban ahí todas. Y empezó a entrar una, otra. No, llegó el doctor, habló con nosotros y me fui con él, hablamos y le dije de esos 30 minutos. Y le dije, uy, doc, me siento tan mal. Me siento como cuando Pedro negó a Jesús. ¿Pero por qué? Perdí esto. Y le explicaba y él tal vez no entendía muy bien, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este loco? ¿Qué vamos a...? Y le dije, no sé si, es más, yo no sé si voy a seguir sirviendo, me siento demasiado mal. Así se lo dije. Y él me dijo, dejad de hacer eso y voy y recojo los fibromas y se los vuelvo a meter. Y yo, no, tranquilo. Pero me sentía muy mal. Yo no sé cómo pudo haber sentido Pedro. Volví, pasé eso, me comí un sándwich, volví. Y empezaron a llegar las enfermeras. Entró una, entró otra, y habían 4 o 5 encima de mi esposa. Y dije, qué buena atención. Yo no sabía lo que estaba pasando. Se burlen. Yo casi dejé al doctor en la puerta del carro y él se fue. Él vive aquí en Los Reyes. Y yo nunca vi a ninguna enfermera con cara de susto, todas ceñidas haciendo su trabajo, ni se volvían a ver. Entraban, salían, la acomodaban, le ponían pañal y empezaron a... Y Yolín empezó a tener un sangrado. Yo no veía, debe ser normal, qué asco saber uno, ¿verdad? Y fue vacilón porque yo me senté, pasaron ¿qué? 45 minutos, una hora, no sé, a lo menos fue más o menos. Y volvió a entrar otra vez el doctor y yo, ¿qué está haciendo aquí? Me dice, estaba en la casa, me llamaron porque Yolín tiene un sangrado bien grande. Yo, ay, Dios santo. Vio, examinó, todo estaba bien. Decidió hacer cuando le ponen sangre a otra persona, bueno, transfusión es, ¿verdad? Algo así se llama, una transfusión. Mi esposa el otro día estaba con las mejillas rojas. Yo nunca he visto a mi esposa con las mejillas rojas. Nunca he visto a mi esposa con las palmas de las manos rojas por la anemia que tiene o tenía. Nunca he visto a mi esposa con vigor. Y ahora esto que le está pasando no es nada. Nos vamos a levantar y la vamos a ver otra vez aquí sirviendo, acompañándome, ayudando. Y que el Señor haga lo que quiera con nosotros en el tiempo de espera, mientras podamos tener un hijo. O no, está en su mano, pero nosotros ya entregamos todo. Ya encontramos el camino y estamos viviendo en un milagro y es demasiado chiva. Y no está mal, esto lo escribí ayer. A veces seguimos solamente a Jesús por sus milagros y estamos enfocados en los milagros y vemos los milagros de todo el mundo, vemos los milagros en todo el mundo, pero no realmente estamos enfocados en el Jesús de los milagros. Y tenemos que enfocarnos en el Jesús de los milagros para que se cumpla lo que dice, ¿verdad? Que primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si estamos enfocados en los milagros, tal vez está medio mal. Enfoquémonos en el Jesús de los milagros. Y está bien pedirle porque Él dice, pídame, yo les daré y tal. Pero no sigamos enfocándonos en eso. Primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Para terminar, hace poco tenía un problema con un vecino. Y el problema era y lo tenía ahí y estaba aquí el problema. Y en vez de quitarlo, estaba ahí, se me hacía más grande y se me hacía más grande y solo veía eso y solo veía eso y solo veía eso. Eso nos pasa. A veces solamente nos enfocamos en el problema. No nos enfocamos en el Dios que cambia la tempestad en suave brisa.
y que sosega las olas del mar, dice Salmos 107, 29. Mateo 14, 32 dice: cuando subieron a la barca se calmó el viento. Amigos, montemos a Jesús en la barca. A veces nos tiramos de la barca y no está Jesús ahí, y nos hundimos desde el inicio. No sé si hay alguien nuevo y que no haya aceptado a Cristo en su corazón, pero hoy es un buen momento para hacerlo. Es un muy buen momento para hacerlo. Nosotros Ronald dijo ahora cuando estábamos orando algo que me llamó muchísimo la atención, y dijo: estamos haciendo todo esto en medio de una crisis. Hay una inflación, el tipo de cambio es carísimo, y me llamó demasiado la atención el poder de Cristo, que hay crisis, pero Él siempre está dispuesto a ayudar a crecer, y siempre hay manos, siempre provee, y Él siempre ayuda. Siempre ayuda. En medio de una crisis, dijo Ronald, en medio de una crisis estamos haciendo todo esto, qué bonito. En medio de una crisis el Señor se va a fortalecer. Cuando digamos que somos débiles, cuando no ocultemos eso. Si alguien está caminando sobre el mar, es hora de ver a Cristo. No se enfoque en la tormenta, porque nuestra fe siempre tiene que ser Jesús. Siempre tiene que ser Jesús. Esta canción fue la que canté. Bueno, canté no. Empecé a adorar cuando empezó ese tiempo de espera. Esta fue la canción. ¿Qué me sirve tenerlo todo mi alma y me quedo solo? Examíname, Señor. Mis pensamientos, mis intenciones, lo más profundo de mis rincones, todo te lo doy. Quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te lo ofrezco. Toda mi vida es para ti, es para ti, es para ti. Para ti. ¿De qué me sirve tenerlo todo mi alma y me quedo solo? Examíname, Señor. Mis pensamientos, mis intenciones, más profundo de mis rincones, todo te lo doy. Quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te lo ofrezco. Para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Damos gracias, Señor. Damos gracias. Damos gracias, Jesús. Haz lo que quieras. Muévete con poder.
Muévete, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, por enseñarnos todo lo que nos enseñaste. Por lo que nos enseñas, Jesús. Gracias, gracias. Muévete con poder, Espíritu Santo. Es para tu gloria, Muévete con poder. es para mi rey. Muévete con poder, muévete con poder. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Quiero darte. Si alguien está pasando por una situación compleja, si alguien tiene que tomar una decisión, si alguien por X razón ha dejado de enfocarse en Jesús, póngase de pie. Pongámonos de pie. Adoremos al Señor. Para ti, es para ti, Si alguien piensa que sus fuerzas se han debilitado y necesita para ti. oración, necesita una palabra de aliento o tal vez solamente un abrazo, como decía Jazz ahora al inicio, póngase de pie. Es para ti, es para ti, Si a alguien le da pena es para tener una debilidad, confesar una debilidad, ti. recuerde que Jesús, Dios, se fortalece en ella. Póngase de pie, confiésasela al Señor, levante la mano, pida oración Todo lo que soy, y deje ministrarse por el Espíritu Santo. es para mi rey. Que su mente no se vaya. Todo lo que tengo, Quédese aquí, todo lo que soy, siga en comunión. es para tu gloria, es para mi rey. Quiero Yo pido, Señor, por todos mis hermanos una metanoia ahora mismo, en el nombre de Jesús. Una transformación completa de nuestras mentes, de nuestra vida espiritual. es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi rey. Quiero darte todo lo que tengo, sé que es por